pero incrementar a la brevedad si ven tolerancia. Incluso se ha dado como dosis máxima 40 miligramos si la ferritina persiste muy elevada. Y obviamente hay que considerar el aporte transfusional, pero aquí todavía no hay una regla para decir cuántos paquetes, cuánto de Feracirox más hay que dar. Vemos acá cómo la situación de la ferritina cómo baja, generalmente después de los 24 meses, sobre todo dado por el incremento en la dosis de Deferacirox. Misma situación acá. En los estudios más largos, justamente para ver los eventos adversos, vimos que se repitieron mucho, un 8% de efectos adversos. Y es real, en los pacientes que ya tenemos en terapia quelante es raro que alguno de ellos tengamos que suspenderle por alguno de estos motivos, como factores de no continuar el tratamiento. Los estudios anormales fueron un 3% y acá simplemente les quiero hacer ver que en el primer año, comparativamente con el cuarto año, y el quinto año, la incidencia de complicaciones cada vez va en decremento. Es decir, si el primer año lo supera el paciente o puede uno controlar los eventos adversos, es muy posible que el paciente pueda continuar el tratamiento, siendo algo muy persistente la afección renal, que es lo que quizá sea el hincapié que tengamos que hacer en el paciente que reciba terapia quelante. Y como un efecto adicional, se han reportado casos de mejoría hematológica, es decir, pacientes que tenían cierto grado de anemia, cierto grado de trombocitopenia y cierto requerimiento transfusional tanto de sangre como de plaquetas, y vemos que al inicio de la terapia quelante inmediatamente se aprecia esta reducción en la ferritina, el incremento en la hemoglobina, el incremento en las plaquetas y el cese en el requerimiento transfusional. Obviamente esta es una situación que se ha considerado no tan frecuente, pero que ya ha llamado la atención respecto de investigar cuál es el motivo. Esta remisión de citopenias con la terapia quelante con Deferacirox se ha considerado un 15 a 20%. Ojo que se ha presentado también con Deferiprone y desferroxamina, o sea, no es privativa solo del Deferacirox, pero aquí lo relevante es que un 40% de estos pacientes no estaba recibiendo terapia adicional, o sea, sí fue secundario a la administración de la quelación. Se ha considerado que se deba a una reducción del estrés oxidativo, o sea, a la disminución en las especies de oxígeno reactivo, a que esto disminuya la peroxidación lipídica, que el hierro plasmático lábil también se reduzca, como se ve acá, o a un incremento en los mecanismos de contrarregulación o antioxidantes, pero esto se ve que ocurre entre 3 a 12 meses de tratamiento en la mayoría de los pacientes y vemos de que la mejoría hematológica solo ocurre en un 20% de los pacientes. Ahora, los niveles de hierro plasmático lábil son normales en anemia plástica, por lo tanto no sería la explicación de la mejoría hematológica, que incluso parece un poco mayor en ese grupo de pacientes. Hemos visto entonces que el Deferacirox ha aumentado la apoptosis de los progenitores de síndrome mielodisplásico in vitro. Vemos un 56% más de muerte celular en los progenitores de mielodisplasia que en los controles con Deferacirox. En cambio, la desferroxamina provocaba apoptosis en ambos casos. La apoptosis entonces inducida por Deferacirox es distinta a la que se pueda producir por los demás quelantes y se cree que se deba a la inhibición del factor nuclear kappa B. Decíamos que el factor nuclear kappa B es un factor que bloquea o protege de apoptosis. Al dar Deferacirox favoreceríamos la muerte celular, pero ¿por qué queremos dar muerte celular a las células? En general es porque la clona de síndrome mielodisplásico, que es donde se ha estudiado esto, es rica en factor nuclear kappa B y entonces es más susceptible a la muerte celular, además de que el factor nuclear kappa B inhibido favorece las especies de oxígeno reactivo y por lo tanto favorecería la muerte celular de las células que casi no tienen mecanismos antioxidantes, es decir, glutatión, es decir, células otra vez de mielodisplasia. Vemos acá el factor nuclear kappa B como una proteína clave reguladora en cuanto a la apoptosis, en cuanto a la inducción de especies de oxígeno reactivo, a caspasas y JNK, que induce apoptosis cuando está inhibida como tal. Entonces, la inhibición que provoca el Deferacirox favorecería la apoptosis, pero selectivamente de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Esto que ha generado esta apoptosis selectiva, que los pacientes de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo tengan esta reducción en la eritropoiesis ineficaz y por lo tanto mejoría en sus citopenias, y en síndromes mielodisplásicos de alto riesgo ha reducido el porcentaje de blastos, es decir, pudiera uno pensar que podemos tener una nueva arma terapéutica para tratamientos de AREPS o de leucemias agudas, obviamente estos en estudios in vitro todavía. Al remover el exceso de hierro restablece la eritropoiesis y este balance entre las especies de oxígeno reactivo y factor nuclear kappa B parece ser que está influyendo en la inducción o no de apoptosis. Y las conclusiones. La regulación metabólica del hierro, básicamente por hepcidina, disminuye el hierro extracelular.
Los elementos de respuesta al hierro a través de las proteínas ligadoras aumentan el hierro intracelular. La sobrecarga de hierro provoca una disminución patológica en la hepcidina y una disminución en los elementos de respuesta al hierro, lo cual aumenta la ferritina como respuesta. Únicamente es una respuesta. La terapia quelante de hierro tiene un objetivo general de reducir la ferritina como un indicador de la reducción del pool de hierro lábil, pero definitivamente lo que buscamos es disminuir las especies de oxígeno reactivo como causantes de todo el daño, de todas las complicaciones, de las segundas neoplasias y de la progresión a leucemia o de la mielodisplasia. Y en el caso de la sobrecarga de hierro, menos ferritina implicará mayor supervivencia. Y muchas gracias. En el caso de la hepcidina, ¿están ya en estudio algo que se pueda hacer? O sea, análogos de hepcidina, ¿o está todavía en experimentación? No, eso en realidad no se ha visto porque la hepcidina tiene un control muy amplio, tiene muchas proteínas que a su vez la regulan. Entonces, más bien se ha visto el papel de la hepcidina como que fue muy evidente con el estudio de la hemocromatosis, ¿no? Al verse cómo el bloquearla aumentaba la absorción de hierro, pero en realidad tendríamos que bloquear varias vías, la vía de la hemojuvelina, de la proteína morfogenética, o sea, en realidad bloquear la hepcidina sería quizá muy dañino, porque finalmente se requiere hierro. No es de que no queramos el hierro, sí lo queremos, pero poquito. Sí, hasta ahorita no he escuchado al respecto. Dar más hepcidina, que es lo que se necesita, y dar a la vez los quelantes de hierro. Definitivamente que eso es algo que todos nos hemos pensado como algo práctico de hacer, en realidad todavía no se está realizando, no se ha dado, no se ha visto todavía. Muchas gracias.